Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Siéntanse bienvenidos en este lugar especial de oración, en el cual queremos hacer la voluntad del Padre y aprender. Así que siéntanse todos como en su casa. Y vamos a comenzar con el libro de Juan, en el capítulo 8, y en el versículo 12 los invito a abrir la palabra de Dios, donde señala el pensamiento central que vamos a tener en esta tarde. Si alguien me puede ayudar con la lectura, si lo puede ayudar los hermanos con la Biblia. Juan 8:12. Si son tan amables, por favor. Ahí, eso, muchas gracias. Ahí. Dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Qué maravilloso pensamiento que tenemos acá. Dice que Jesús, que Él es la luz del mundo. También señala de que nos va a dar la luz verdadera. ¿Será que estará hablando solamente de alumbrar, por ejemplo, este foco? ¿O una ampolleta económica? ¿O esto aquí, ¿no es cierto?, fluorescente. ¿Por qué dice ahí el Señor que dice que Él es la luz del mundo, pero dice que Él además tendrá la luz de la vida? ¿Por qué dice eso? ¿Te está refiriendo solamente a luz de alumbrar? No está refiriéndose solamente a eso. Con la luz verdadera que vino a este mundo, porque llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo acá. ¿Por qué dice que se cumplió el tiempo? Porque había una profecía de las 70 semanas en el cual marcaba el año en que iba a venir el Salvador. ¿Sabían ustedes eso? Que la Biblia habla de que Jesús no fue una cosa fortuita que Él haya llegado aquí a esta tierra. No fue obra del azar. En la eternidad Dios había señalado un momento. Dios había señalado un tiempo. Y no me van a creer, pero la Biblia dice que el año, cuando Jesús iba a nacer, estaba marcado. También el mes, ¿qué mes era? Abril o Nisan. Ya decía hasta el mes en el cual el Salvador iba a ser introducido en el mundo. ¿Y el día? ¿El Dios nos daría el día de cuando Jesús iba a venir? ¿Lo dio o no? El 14 de Nisan. ¿Y la hora en que iba a morir para salvarnos lo daría? Miren, los que son nuevos, Dios dio el año, dio el mes, dio el día y dio la hora. Y el lugar. ¿A qué hora fue? Y el lugar. Y el lugar también. Fue a las 3 de la tarde. Cada vez que llegan las 3 de la tarde, nos acordamos que Jesús murió por nosotros. Y cuando uno entra en esta luz verdadera, empieza a entender la hermosura de Dios. Pero que también, como Dios nos ama, Dios tiene compasión, Dios tiene misericordia, justificación, perdón. Además, hay que responder a esa salvación que Dios me ha entregado. Y vamos a ver acá que en el libro de Salmos 101, versículo 6, si les pueden ayudar a la visita para que busquen ahí el versículo, por favor. En el Salmo 101, versículo 6, habla de lo que el hombre también necesita participar. 101. Dice así, vean por favor, si ustedes quieren que Dios les escuche las oraciones, si ustedes quieren conocer al Padre, quieren conocer esta salvación grande, en el versículo 6 dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo, dice. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Qué tremendas palabras. Ahí ya son palabras de peso pesado. Habla de la perfección, habla de los fieles. ¿Podríamos decir nosotros, delante de Dios, como estamos hoy día, que nosotros somos fieles a Él? ¿Podríamos decir que estamos caminando en la senda de la perfección? Cada sábado que nos reunimos es para avanzar en esa senda de la fidelidad y en esa senda de la perfección, para que podamos ser luz del mundo, como lo fue Jesús. Porque el Señor dijo
yo soy la luz. Pero ¿qué dijo de nosotros? Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Usted, ¿cuál es su nombre? Genoveva. Mi hermanita Genoveva. Usted cocina, ¿no es cierto? Usted hace almuerzo de repente. ¿Le echa sal a las comidas o no le echa sal a la comida? ¿Le echa poquita? ¿Hay alguien que no le eche sal? Sí, porque si no queda muy mal. ¿Cómo queda la comida sin sal? Mala. ¿Queda desabrida? No tiene gusto. Porque el Señor Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, eres lo más importante. No es tan importante el árbol, no es tan importante, ¿no es cierto?, un perro, un gato, un auto, una casa, no es tan importante. Vosotros sois la sal de la tierra, lo que le da sabor. Y si la sal no se sanara, no sirve más para nada, sino para ser echada en los caminos y ser pisoteada por los hombres. No sirve más para nada, mis hermanos. Vosotros tenéis que llevar a ser fiel a Dios. Tenéis que llegar a ser perfectos. Y para poder ser la sal, ¿no es cierto?, para poder darle sabor a la vida, a esta tierra, no tendría significado solamente con los animales, solamente con los insectos, solamente con las células, no tendría significado. Tenemos que llegar a ser luz, como lo fue Jesús. Y para ser luz, tengo que serle fiel. Porque acá dice, en el versículo 6, mis ojos pondré. Escuchen bien, si usted tiene una necesidad, si usted está enfermo, si usted tiene falta de trabajo, dice acá, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. ¡Qué maravilla! Amén. Algunos dicen, ay, para mí no es esa promesa porque yo no soy fiel. Para mí, dice acá, yo no soy perfecto. Bueno, pero si está vivo, es porque Dios le está dando oportunidad para ser perfecto, para ser fiel. Ayúdanos. Hay personas en el pasado que han dado hasta su vida por Jesús. Hay personas en el pasado que han sido encarceladas. Hay personas en el pasado que han sido torturadas para que ellos dijeran una frase que no diera su fe en Jesús, para renunciar a su fe. ¿Cómo puede ser que esas personas hayan llegado, le hayan metido cuchillos, lo hayan puesto en el cepo, como el apóstol Pablo, por ejemplo, y esas personas no mintieron, porque eran fieles? ¿Alguien me puede mostrar un hermano que no mienta? Todos mentimos. mentimos. De alguna forma. Vaya, parece que nos equivocamos de lugar, porque acá dice que nadie puede... Todos mienten aquí. Nos equivocamos de lugar, parece. Estaremos en el estadio, estaremos en una cantina, pero no, fíjense que estamos en la iglesia. Por eso, mis hermanos, vamos a estudiar un poquitito, para que seamos la luz, para que seamos fieles, para que seamos llenos de amor, llenos de bondad. Y también, ustedes pueden tener de que en la salud, lo que explicamos muchas veces en la calle, también nosotros tenemos que tener buena condición para poder ser perfectos, nuestra irrigación sanguínea sea, no se nos hagan varices. ¿Saben ustedes por qué se hacen las varices? Usted va, muestra la pierna, ¿no es cierto?, ahí cuando va a la playa, dice, no voy porque tengo varices. Por la mala circulación, por ejemplo, por la falta de agua, por la falta de ejercicio. Una sangre espesa puede provocar un coágulo en el cerebro y le va a dar una trombosis. Porque no hace ejercicio, porque no toma agua, no hace todo lo que le estoy diciendo. Entonces, si yo me enfermo y estoy postrado en cama, ¿cómo voy a hacer luz? No. ¿Se puede o no se puede? No. Ahora miren, el enemigo está trabajando para poder destruir a este pueblo maravilloso que, mis hermanos, siempre ha sido poco. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 12, ahora vamos a ver en Apocalipsis 12, y en el versículo 17 va a hablar de que, como ustedes dijeron, que aquí todos mienten, porque entonces encontramos un hermano que no miente, aquí todos mienten. Entonces quiere decir que la iglesia es poca. Quiere decir que los hijos de Dios son pocos. Y aquí más encima, el enemigo va a trabajar en perseguirnos, en tratar de destruirnos. Dice, versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? ¿Quién es el dragón? ¿Escucharon bien? Vamos a ponerlo acá. Dice ahí, en la profecía,
dice ahí, porque nosotros estudiamos de muchas cosas, de salud, de profecía, del nuevo gobierno mundial, de muchas cosas para los nuevos, ¿no? Pero ahí dice que hay dos partes, dos cosas que aparecen ahí. Una es la mujer, y la otra, la segunda, es el dragón. ¿Qué dijeron ustedes que era la mujer? La mujer pura, la mujer transparente, la mujer buena, porque hay una mujer mala, representa la iglesia del Dios vivo. La iglesia del Dios vivo. Y hay otro que es el dragón. ¿Qué representa el dragón? A Satanás, ¿no es cierto? Al enemigo, a Satanás. Y ahí entonces, el versículo, ¿quién me lo puede leer, por favor? Léelo, por favor. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muchas gracias. Ahí dice que el dragón, o sea el diablo, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Pero no es una iglesia determinada. Ustedes pueden, ¿cuántas iglesias son? Son 3.000, 4.000 iglesias, ¿cuál de todas es? Pero ahí dice que hay una iglesia, la descendencia de la mujer son, ahí decía, los que guardan los mandamientos. Hay muchas iglesias, hay centenares, cada día aparecen 1.000, 1.500, están apareciendo nuevas iglesias. Pero la profecía indica que el diablo se va a enojar contra la mujer y contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces dice que es un resto, es una cosa poca, porque dice que el resto de la descendencia no son todos. Y aunque haya muchas iglesias, usted, mi hermano y yo tengo el deber de saber y de estar dentro de ese pequeño grupo. Somos luz. El Señor Jesús dijo, yo soy la luz. Los que guardan los mandamientos son luz. Por eso que no es lo mismo reunirse en cualquier iglesia. Y por eso que acá dice que yo voy a estar con los fieles. Ahora, nosotros somos la iglesia que viene desde el Edén. Ahí hay un mandamiento que se le dio a Adán y Eva. ¿Cuál es el mandamiento especial? Porque ustedes saben que están los 10 mandamientos. ¿Cuál es su nombre? Gabriel. ¿Usted conoce alguno de los 10 mandamientos, hermano Gabriel? ¿Ah? No matarás. ¿Ustedes conocen uno? No deseará a la mujer de su prójimo. ¿Ya? ¿No codiciar? No codiciar a la mujer de tu prójimo. ¿Vaya atrás, hermano? ¿No cometerás adulterio? A cometer adulterio. Son 10. Pero en el Edén se dio uno que da el sello de que Dios es nuestro Padre, nuestro Creador. ¿Cuál es ese? El cuarto mandamiento. El cuarto. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Dice, Acuérdate de santificar el día del sábado. Acuérdate de santificar el día del sábado, no el domingo, por si alguien no sabía, porque el domingo es el día del sol. Y acá dice que el diablo se enojó contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos, los 10 mandamientos. Que guardan toda la palabra de Dios. Y por eso, mis hermanos, mis amigos, que cada persona que viene a las reuniones va a tener problemas, va a tener dificultades, el enemigo le va a hacer una trancaída, no vaya, es fome, qué sé yo, porque está en juego el alma suya. Y la fe es lo que la salva en Jesús, y para tener fe, yo tengo que aprender la Biblia, porque la fe puede oír, el oír la palabra de Dios. Y aquí estamos estudiando la palabra de Dios. Ahora, estoy mostrando de que van a ser pocos. Este día sábado viene desde el Edén. Pasó con Abraham. Dios escogió un hombre fiel, un hombre puro, que era capaz de entregar hasta a su hijo. ¿En cuánto dijo su nombre? Gabriel. Hermano Gabriel, ¿usted tiene hijos? No. ¿Acá tiene hijos? No. ¿Usted tiene hijos? ¿Qué le la hermana Genoveva? Si Dios le pidiera a su hijo le pusiera un cuchillo, la garganta. Wow, ¿no es cierto? Entrégamelo porque eso es lo que estoy pidiendo, supongamos. Y entonces la hermana Genoveva dice, ay, pero ¿por qué? Yo lo escribí, ¿ustedes dicen? Ah, mire, ahí está, por eso está ahí. Claro, ahí, sacrifícalo, ponlo en una mesa y métele cuchillo. Yo creo que es una prueba muy difícil.
Eso le pasó a Abraham. Pero Abraham era fiel. Y de Abraham, él hizo una gran nación. Pero con la fe. Fue luz. Y entonces Dios hizo una nación con ese hombre Abraham. Y llevó esta verdad del sábado y de los mandamientos por los siglos. Y llegó el tiempo de Jesús y Pablo también recibió, siendo un saduceo, siendo un fariseo, perdón, y recibió esta verdad del sábado. Y esta verdad del sábado con los profetas, con los apóstoles, con Pedro, con Pablo, con todos los hombres de Dios de ese tiempo, la llevaron a Italia, a Roma. Porque ¿dónde murió Pablo? Pedro, ¿dónde murió? Roma también. Fue dado vuelta al revés, por si usted no sabía. Y entonces la semilla que guardó Pablo ahí, que guardó Pedro, todos los evangelistas que llegaron ahí, el enemigo, Satanás, trató de cambiar eso y meter un falso día de reposo, un día domingo, y meter otras doctrinas. Pero hubo un grupo especial que se llaman los valdenses. Los valdenses no vivían con aire acondicionado, no vivían con luz eléctrica, no vivían con automóvil, vivían en las montañas allá en el Valle Felice, en Italia. Porque acá dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra los que guardan los mandamientos de Dios, tienen testimonio de Jesucristo, y iban los inquisidores a los valles, los buscaban en las cuevas, se reunían en las cuevas, no tenían alfombra como tenemos acá, porque era gente fiel, era gente que amaba a Dios. Y llegó un momento en que los atraparon en las cuevas y los tiraron de un cerro para abajo, por ser fiel. Pero ¿qué dice el Señor? Yo estaré con los fieles de la tierra. Vamos a ver un pequeño video para que ustedes puedan aprender de que, hermanos, mis amigos, Jesús viene. Amén. Amén. Pero va a venir a buscar gente, no a una iglesia determinada, sino que va a venir a buscar a la gente que le sirve, que le ama, que guarda su palabra. Amén, amén. Eso es lo que va a venir a buscar el Señor. Sí. Y acá voy a leer, mientras el hermano pone ahí, ¿no es cierto? Vamos a leer 1 Timoteo 3:15, donde habla acerca de esta iglesia fiel, donde habla acerca de aquellos que, digamos que aquellos que realmente se van a ir con Jesús, porque nosotros podemos tener una salud física ahora buena. Yo puedo empezar a limpiar mi cuerpo, puedo empezar a comer pan integral, puedo empezar a hacerme tratamiento para limpiarme el colon. Eso existe, eso hay. Puedo, ¿no es cierto?, hacerme la cura del jugo para limpiar el colon, por ejemplo. Me la puedo hacer 3 días tomando, usted compra unos 15 kilos de naranja, por ejemplo, unos 15 kilos de manzana, y cada 1 hora usted en el sacajugo, le saca el juguito y se manda un vaso de jugo de naranja, de uva, de pomelo o de limón. Cualquiera de esos 4, pero un vasito cada 1 hora. ¿Sabe usted lo que eso es una limpieza del intestino? Y entonces usted está 3 días, no come poroto, no come pan, no come nada, solamente puro jugo. ¿Saben ustedes que el jugo se absorbe en 1 hora en el intestino? ¿Está bien? ¿Saben ustedes que si una persona se está muriendo, y aquí hay un consejo que nosotros debemos dar a cualquiera, hay personas que están desahuciadas, que el médico, no, 3 meses, 2 meses, usted le da una comidita, la vomita, la vomita, digamos, no aguanta nada el estómago. Sí, pues hay gente que está postrada en cama, que ya está, los médicos ya le han puesto las velas, ya no dan esperanza. Pero usted puede salvar a esa persona con esto de la cura del jugo. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un enfermo que está postrado en cama, le da un poquito de jugo naranja, no lo va a vomitar, porque le va a volver la sangre alcalina. Y el jugo, no estoy hablando del yupi, del suco, ni de ninguna de esas cosas, el jugo no requiere el estómago energía para digerirlo, va directamente a los intestinos. Entonces lo toman, no hace fuerza, por eso que no lo vomita, y el intestino lo absorbió. Y ahí lo nutrió al torrente sanguíneo, ya se alimentó. El jugo de uva. El jugo de uva. Después a la hora le daba un poquito de jugo de uva, después a la otra hora le daba un poquito de jugo de naranja, y así. Cada 1 hora. Cada 1 hora, porque se demora 1 hora en absorber. ¿Y el jugo de limón?
El jugo de limón, cuando una persona que está muy convaleciente, preferible que se afirme un poquitito. Claro. Para una persona sana como nosotros, sí, pomelo, limón, naranja y uva. Eso es lo mejor. Piña. Pero una persona que se está muriendo, Piña también. da y la piña, le da eso. Entonces, mire, usted puede limpiarse el cuerpo y con eso usted salva a una persona y se limpia el colon. Usted puede hacerlo en su vida. Pero Dios le está prometiendo una limpieza, una vida mucho mayor. Serle fiel, amar, cambiar esta naturaleza egoísta. Usted puede tener millones de dólares, puede tener un yate, puede tener un avión, se ha preocupado toda la vida por una casa hermosa. ¿Y de qué le va a servir en 200 años? ¿O en 300 años? ¿Usted ha pensado qué sería su vida en 1000 años más? ¿Dónde estará? ¿Ha pensado? Claro, porque usted dice, bueno, 80 años y ya me muero y chao. Eso es lo que la gente dice. Pero mire, lo más probable es que en 1000 años usted se haga la pregunta, ¿dónde va a estar esta carne? ¿No es cierto? ¿Dónde va a estar esta camisa? Estos pantalones, mis huesos. Lo más probable es que esté bajo 3 metros bajo tierra. Sí. Y ya está. Pero si usted tiene esperanza en Jesús, Amén. usted tiene la probabilidad de vivir eternamente. Amén. Amén. No es solamente reunirse aquí para limpiar el cuerpo, No, Señor. es para limpiar el corazón. Amén. Amén. Y estas personas que les voy a mostrar, que son los valdenses, eran capaces de dar la vida por Jesús y dar todas sus propiedades y sus hijos, y que los tiraran, y que los torturaran, y que le hicieran de todo. Porque eran luz. Vamos a ver acá en el escritorio. Y aquí vamos a darnos cuenta que esta verdad del sábado, esta verdad de la iglesia, que hay tantas iglesias, viene de... Nosotros somos la iglesia del Edén, porque ahí fue dado el sábado. Y acá vamos a ver uno que dice, 27-30 segundos. Aquí va a hablar un poco de esta historia, de estos hombres esforzados, hombres valientes, en el minuto 27, rey. Esta es la historia de un pueblo especial. Esto actualmente. Su devoción y perseverancia llenan algunas de las páginas más brillantes de la historia de la Iglesia. Muchos han mantenido que el nombre valdenses es derivado de Pedro Waldo, que fundó el grupo Poor Men's of Lyons a fines del siglo XII. Pero la historia demuestra que grupos evangélicos en el norte de Italia sostuvieron las enseñanzas de la Iglesia apostólica mucho antes de la llegada de Waldo. Fuera de la sede central de la iglesia valdense en Torre Pellice, se encuentra esta estatua de Henry Arnault, el famoso líder de los valdenses del siglo XVII, o los Vaudois, como se los llamaban. Él una vez dijo de su pueblo: en realidad los Vaudios son descendientes de aquellos refugiados de Italia, quienes después de San Pablo predicaron el Evangelio ahí. Después huyeron de su hermoso país como la mujer del Apocalipsis, a estas montañas agrestes, donde hasta este día han pasado el Evangelio de padre a hijo en la misma pureza como lo fuera predicado a Pablo. Los historiadores han afirmado que en la ingeniería más avanzada podría haber adaptado estos valles de una mejor manera para el propósito de ofrecer refugio para los fugitivos. Cada uno se une al otro como una serie de cámaras entrelazadas que como un todo forman una sola fortaleza de increíble resistencia. Y fue a esta fortaleza, preparada para ellos por el mismo Dios, hacia donde huyeron los valdenses durante los 1260 años de supremacía papal. En el corazón de estas montañas está situada la región más importante de todos sus valles, el Prat del Torno. A este valle, bañado por el río Angroña y rodeado de maizales, pastizales, árboles frutales y enormes castaños, volvían los valdenses, cuando eran atacados por sus enemigos. Fue aquí también donde fueron entrenados sus misioneros, en el colegio de Bardes. La Biblia era su único libro de texto. En los siglos anteriores a la invención de la imprenta, memorizaban evangelios enteros y muchas de las epístolas.
Aquí, sobre esta antigua mesa de piedra, los estudiantes de Barbes tomaban turnos para transcribir las escrituras al vernáculo romántico, puesto que los valdenses fueron uno de los primeros pueblos de Europa que obtuvieron la traducción de las escrituras. Más tarde, disfrazados de buhoneros, los valdenses viajaban por Europa central y meridional, ocultando las copias del Nuevo Testamento en sus vestimentas. Les era posible dejar más que simples conveniencias materiales a sus clientes. Mientras los valdenses crecían en el número y en influencia, la Iglesia de Roma comenzó a inquietarse enormemente. La misma reconoció que si se permitía que este movimiento se expandiera, lograría superar todo lo que a Roma le había llevado siglos para alcanzar. A comienzos del siglo XIV comenzó la terrible furia de los inquisidores papales. Los sencillos y pacíficos valdenses llegaron a formar parte de la Iglesia del Desierto, como Juan, el Revelador, había predicho. Pero así como en Apocalipsis 12 dice que la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que había echado el dragón de su boca, así las montañas dieron protección a los valdenses durante las cruzadas organizadas. Los densos bosques, las aparentemente inexpugnables cadenas montañosas y la misma lejanía de sus valles sirvieron como sus únicas defensas. Cuando sus villas e iglesias fueron poco a poco destruidas, las muchas cuevas entre las rocas vinieron a ser sus casas y catedrales. Esta cueva se encuentra en el Valle de Angroña, no muy lejos del Prat del Torno. Es conocida como la Iglesia de la Cueva, y no es muy difícil ver por qué los enemigos de los valdenses tenían dificultades para encontrar los escondrijos. Sin duda fue un tiempo espantoso, pero también de conmovedora confraternidad, mientras los vecinos se reunían de aquí y de allá para encontrar consuelo y seguridad en las entrañas de la tierra. En 1487, apenas 4 años después del nacimiento de Lutero, el Papa Inocente VIII determinó purgar los valles de sus habitantes, prometiendo la remisión de todos sus pecados a aquellos que se unieran a la cruzada. Procedió a formar un gran ejército bajo la dirección de Alberto Cataneo. Cataneo acampó su ejército al pie del enorme Castelluso, cerca de la capital del valle Torre Pellice. Con la esperanza de impedir el desastre, los valdenses mandaron a 2 de sus hombres para encontrarse con él. Si los valdenses habían esperado intimidar a Cataneo con una confrontación directa, la misma fue una subestimación del hombre. Dividiendo sus fuerzas en 2 frentes, Cataneo dirigió una compañía hacia el valle Pellice, atacando los pueblos de Vilaro y Bobbio y forzando a sus habitantes a huir a las montañas. La otra compañía siguió hacia el Valle Angroña a mano derecha del Prat del Torno, donde esperaba unirse con la primera compañía. En aquel entonces, el camino hacia el Prat estaba casi bloqueado por la barricada. Esto era una muralla empinada que cruzaba el valle, y su única entrada era un desfiladero tan angosto que apenas 2 hombres podían cruzarlo lado a lado. Hoy es lo suficientemente ancho como para que pase el tráfico automotor. Aquí en Prat del Torno, los valdenses se reunieron para una resistencia final. Pero antes que lo hicieran, se entregaron a Dios en oración.
¿Enviaría Dios a su ángel para bloquear el camino del invasor? ¿O extinguiría la llama vacilante de la verdad de Dios para siempre? Mientras el ejército de Cataneo se preparaba para cruzar el angosto desfiladero, los valdenses notaron una pequeña nube formándose cerca de las cumbres de las montañas. La nube se expandió y se oscureció rápidamente hasta que finalmente cubrió el valle. La densa niebla causó una confusión inmediata. Sacando ventaja de los cambios de condiciones, los valdenses escalaron los senderos secretos sobre los invasores y comenzaron a arrojar grandes rocas sobre los soldados. En medio del pánico que cundió, las fuerzas de Cataneo comenzaron a luchar unas contra otras hasta que no quedó ni un solo hombre. En 1530, las noticias de la reforma que se extendían por Alemania, Suiza y Francia llegaron a la gente de los valles valdenses. Esas noticias llegaron cuando su estado de ánimo y su número eran bajos, pero al oír acerca de este nuevo ejército de campeones, revivió en ellos el recuerdo de las glorias pasadas. Los reformadores suizos también se regocijaron al descubrir una iglesia bíblicamente firme, con una historia tan prolongada. Se decidió convocar un sínodo general para establecer la relación entre la Iglesia de los Alpes y la Reforma. En 1532, el histórico sínodo se reunió en Champforán, en este campo abierto, no muy lejos del Prat del Torno. Aunque no todos estaban de acuerdo en algunos puntos de la doctrina, la preeminencia de la Biblia fue reafirmada. Los valdenses prometieron ayudar a la Reforma, contribuyendo con una traducción de las Escrituras al francés. La tarea cayó sobre Oliveton, un pariente de Juan Calvino. Era un obsequio apropiado de parte de una iglesia que debía su propia existencia a través de los siglos a la estricta adherencia a los principios básicos de este libro. Trágicamente, las persecuciones a los valdenses no cesaron con la Reforma. En realidad, se intensificaron en los años que siguieron, llegando a su culminación en el siglo XVII. El tiempo se ha encargado de cicatrizar las heridas de la gran masacre de la Pascua de 1655. Sin embargo, el recuerdo está indeleblemente grabado en las mismas rocas y grietas del imponente Castelluso. Esta placa indica el sitio de la cueva al pie del Castelluso, que tantas veces protegió al pueblo valdense durante las persecuciones. Y a fines de abril de 1655, el pueblo de los valles huyó a su refugio una vez más. Pero esta vez fueron descubiertos. Uno por uno, hombres, mujeres y niños fueron arrastrados de sus profundidades y arrojados al terrible precipicio. Toda la Europa protestante reaccionó con dolor y compasión. El ciego poeta inglés Juan Milton escribió uno de sus más poderosos sonetos en memoria a los mártires del Castelluso. Vindica, oh Señor, tus santos martirizados, cuyos huesos yacen esparcidos por las montañas alpinas, aquellos que guardaron la verdad antigua tan pura, cuando nuestros padres adoraban troncos y rocas, no te olvides. En tu libro graba los gemidos de quienes fueron tus ovejas y en su antiguo aprisco, asesinados por los sanguinarios piamonteses que arrojaron a las madres y sus niños al rocoso abismo. Sus lamentos los valles repitieron a los montes y estos a los cielos. Y estos a los cielos. El resto de la descendencia de ella, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Estamos viendo un ejemplo. La iglesia de Dios, mis hermanos, mis amigos,
siempre ha sido perseguida. Desde la historia, partiendo por Abel. ¿Qué le pasó a Abel con Caín? ¿Qué le pasó a Abel? Lo mató a Samuel. Lo mató. ¿Qué le pasó a Jesús? Lo mataron. ¿Qué le pasó a Isaías? Lo metieron adentro de un tronco y le pasaron una sierra y lo cortaron en pedacitos. ¿Y aquí? Ahí salió. Por eso que esto es serio. Ustedes pueden ver 2.000, 3.000, 4.000 iglesias. Y aquí estamos en una pequeña iglesia, pero esto es el templo. La iglesia somos nosotros. Amén. Siempre y cuando seamos fieles. Porque dice que es columna y baluarte de la verdad la iglesia de Dios. Ahora vamos a leer Colosenses 4:15, por favor. Si rápidamente lo vamos a ver en la Biblia. Colosenses 4:15. ¿Alguien le puede dar lectura? ¿Manolía? Colosenses 4:15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Muchas gracias. ¿Dónde está la iglesia ahí? ¿En un templo? ¿En una catedral? En la casa. En la casa, dice. Y el Señor Jesús dijo, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Amén. Pero esos 2, si son pocos, no importa. Si son muchos, gloria al Señor. Pero no importa la cantidad de gente. Lo que importa es si acaso usted ama a Dios o no lo ama, si acaso es fiel o no es fiel. Si acaso usted es luz o no es luz. En todo ámbito de la vida. Y ahí dice que puede estar hasta en la casa. Dice que Saulo asolaba la iglesia yendo de casa en casa. Los iba a sacar para matarlo y dice que asolaba la iglesia porque habían 2 aquí, habían 3 allá en otra casa y lo iba matando Pablo. Acá les voy a leer un poquito. Dice así: Dios tiene una iglesia, está en alza tus ojos. No está compuesta por grandes catedrales, escuchen bien, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia. ¡Qué bárbaro! Pues solo la presencia de lo alto y sublime que habita en la eternidad puede constituir una iglesia. ¿Qué es lo que nos hace iglesia? La presencia de Dios. Eso, ¿sí? ¿Cómo está la presencia de Dios si estamos en adulterio? ¿Cómo está la presencia de Dios si estamos robando, si estamos mintiendo, hermanos? Y aquí me dijeron que todos mienten. Recién lo dijeron ustedes, yo lo dije. Así que enójense con ustedes, porque yo no lo dije. Cristo, aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia, pues solo la presencia del alto y sublime que habita en la eternidad puede constituir una iglesia, donde 2 o 3 que aman y obedecen los mandamientos de Dios están presentes. Jesús los preside. ¿Quién es el presidente de la iglesia? Jesús. Jesús dice que es el presidente, ya sea en un lugar desolado de la tierra, ya sea en el desierto, en la ciudad o encerrado en los muros de una prisión. Si hay personas fieles que están encerradas en una prisión, ahí está la iglesia. Si están debajo de un árbol, ahí está la iglesia. Desde el principio, vean bien, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. ¿Quién es la iglesia? Está escrito. En todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. ¿Nosotros pertenecemos a la iglesia de Dios? Si nosotros nuestra vida está acorde con ello, podemos decir amén tranquilamente. Pero la Biblia, ustedes ven que la Biblia es tremenda. Hay muchas citas que no las voy a tocar para que ustedes se den cuenta quién es la luz y quién no es la luz, aunque digamos nosotros que lo somos. Ahora, esta luz ha venido desde el Edén. Somos la iglesia del Edén. Ha pasado por los profetas, como recién dije, ha pasado los tiempos de Cristo, fue llevada por Pablo a Italia, fue llevada por Pedro. Cuando ellos murieron, la semilla fue puesta ahí en Italia y fue guardada, en este caso, por los valdenses, por los albigenses,
por todo tipo de personas personas que guardaron estas palabras y la vivieron en la iglesia. Estaban escondidos en el desierto, como dice la profecía, por 1260 años, porque hasta para eso hay profecía, mis amigos. Y después llegó a Inglaterra, estaba el rey Enrique VIII y dijo: yo me separo de Roma, yo el Papa no quiero nada con Roma, hizo su propia iglesia. Y los puritanos de Inglaterra tomaron el Mayflower, ¿no es el Mayflower, no es cierto?, el barco, y viajaron de Inglaterra, viajaron a Estados Unidos con esta verdad del día sábado, con la verdad de Pablo, con la verdad de Jesús. Y una vez en Estados Unidos se instalaron ahí, bajaron a México, hicieron una iglesia en México, bajaron después aquí a Centroamérica, Ecuador, y llegaron a Chile, y llegaron a Santiago, y llegaron aquí a San Pablo. Y a San Pablo, sí. ¿Sí? La verdad del sábado se ha distribuido en todo el mundo. Hay gente que no sabe esto en la calle, pero usted pertenece a esa iglesia que mantiene los principios de la verdad, que están en la Biblia y que nunca van a cambiar. Incluso, recién les mostré los fieles, que es los valdenses, sí, no me lo vale, por favor. Ahora vamos a ver que Dios ha usado una abuelita, Dios ha usado un niño, Dios ha usado un joven para que esta luz usted la pueda conocer, porque Jesús viene, como recién dijimos. Amén. Y entonces, en el África no había ningún misionero para llevarle la verdad de la Biblia y del sábado y de Jesús. Entonces, ¿sabe lo que hizo el Señor? Hizo que se apareciera a los indios un ser que ellos le dijeron que se llamaba el resplandeciente. Y se le apareció un indio y le dijo: mira, este es el libro que te va a llevar a la vida eterna. Y la verdad, el sábado Dios creó en 6 días, hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, y descansó el último día, el séptimo día, porque Dios quiere que esta verdad llegue a todas las naciones. O sea, yo te digo, somos los únicos que guardamos el sábado. Hay cerca de 400 movimientos de iglesia que guardan el día sábado, porque Dios está preocupado de llevar esta verdad a todo el mundo. No le interesa el nombre: apóstoles del séptimo día, bautistas del séptimo día, adventistas del séptimo día. Pero la cosa es que le interesa el carácter. ¿Usted tiene el carácter de Jesús o no lo tiene? ¿O usted se enoja con facilidad? ¿O usted, como estamos hablando recién de alimentación, de salud, usted cuando la esposa va a hacer, se demora media hora en hacer el arroz, ya se enoja? Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que no está la comida. Porque le cambia el carácter. Los hombres se ponen enojones si ya no tienen la comida a su tiempo, cuando tienen hambre. Les cambia el carácter, porque el carácter, lo que comemos nos afecta a nuestra manera de ser. ¿Sabían ustedes que la grasa, por ejemplo, la grasa, si al cerdo le sacan aquí del lomo, esa grasa se va a posicionar en el cuerpo del ser humano, acá en la espalda, en el lomo? Si usted se comió una pierna del animal, la pierna va a buscar genéticamente la grasa, o sea, la pierna, y se va a instalar ahí en su pierna. ¿De acuerdo a la parte de... ¿No sabían eso? De acuerdo a la parte del cuerpo que usted le coma al animal, eso va formando parte en su cuerpo también. Busca genéticamente. Busca el lugar donde lo que usted se comió. No sabía. Por eso, mis amigos, que este asunto tenemos que ser perfectos. Dice: yo estaré con los fieles, yo estaré con los perfectos en todo sentido. Y aquí, entonces, vamos a ver este que dice resplandeciente 1, para que ustedes se den cuenta que Dios guía, que Dios es el que hace la obra en el corazón del hombre. La historia de Manilik es solo una entre muchas que cuentan de individuos que han aprendido acerca del sábado sin haber leído nunca una Biblia ni visto a un misionero. Otro relato llega hasta nosotros de un remoto rincón de la selva tropical sudamericana. Hace unos 100 años, Aucua, el jefe de un poblado indio, tuvo un sueño asombroso, el cual transformó su vida. El visitante le dijo muchas cosas,
a Aucua. Le habló de Dios, le explicó cómo vivir sano, cómo ser limpio, qué se debía comer. Le enseñó cantos y profecías y, por supuesto, le habló del sábado. El visitante, a quien Aucua llamaba el que resplandece, le habló también de un hombre que llegaría a su aldea llevando un libro negro. En el pequeño poblado de Parima, en la Guyana Oriental, nos encontramos con los descendientes de Aucua. Todavía recuerdan el sueño y el resplandeciente visitante de Aucua. Se parecía a Dios. Creían que Dios le estaba hablando, porque en su sueño alguien le hablaba. Creían que ese alguien era Dios. Él les habló del sábado, que era un día santificado, que ningún trabajo debía hacerse en los sábados, ningún tipo de actividad, sino solo hacer culto. Aucua decía, no pesquen, no labren la tierra, quedémonos juntos para adorar a Dios en este día sábado. En aquellos tiempos solían amarrar nudos de cuerda cada semana o cada mes. Cada día desataban uno para el primer día, para el segundo, hasta el sábado. Así sabían qué día era el día de reposo. Una especie de primitivo calendario semanal, pero digno de confianza. Todavía funcionaba varios años después, cuando un solitario misionero se abrió paso hasta el poblado de Aucua. Llevaba consigo una Biblia, el libro negro, tal como en el sueño de Aucua. Lo que encontró era extraordinario. En vez de la típica tribu primitiva de la selva, los habitantes de la aldea se veían limpios y sanos. Además, observaban fielmente cada sábado como el día de reposo, costumbre que sus descendientes siguen practicando hoy. Estos son casos reales, como Dios, mis amigos, no es casualidad que usted esté acá. No es casualidad que usted esté aquí. Es la obra de Dios para salvación, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Dice, los que le adoran a Dios en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Yo no le puedo adorar en el error. Yo no puedo adorar en una doctrina que no esté en la Biblia. Por ejemplo, hay una doctrina que se llama la infalibilidad papal. ¿La han escuchado? El Papa no se puede equivocar. Es una doctrina que lleva muchos siglos. Y antes de ayer, Francisco I, el Papa actual, dijo que todos éramos pecadores. Y él también se incluyó. O sea, parece que va a tener que bautizarse porque también es pecador. Antiguamente no se hacía así. La Iglesia Católica jamás había reconocido que el Papa se podía equivocar, que era un hombre santo. Y ahora, Francisco I, hace 2 días atrás, dijo que él también era pecador. O sea, nosotros tenemos que ver que nosotros no seguimos a los hombres, pero la Biblia nos presenta que el único que salva, el único intercesor delante del Padre es Jesucristo y no hay otro. Amén, amén, amén. Entonces, nosotros seguimos no a los hombres, seguimos a Dios. Amén. Aquí voy a mostrarle una cita para que ustedes vean que la alimentación, mis hermanos, que recién estamos mostrando, nos afecta nuestro carácter. Si usted anda irritable, si anda enojado, muchas veces es porque usted tiene un problema intestinal. Puede tener la sangre sucia. Por eso que se siente mal, ay, que ando decaído, ando deprimido. ¿Han visto que la gente se deprime muchas veces? Yo tengo problemas grandes, no crean ustedes, pero muy difícil que yo me deprima. ¿Saben por qué? Primeramente porque tengo mi confianza en Dios. Amén. Toda mi vida yo he visto que veo gente que está muy triste, pero a mí nunca, en forma natural, tengo a Dios y también me cuido mi salud. Como cosas que no me irriten. El ají. Hay gente que con la cebolla en escabeche lo irrita, porque la pared intestinal se le irrita. Y entonces usted, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Estás enojado? Porque eso, en su interior, usted ya se siente mal, anda con usted, no puede dormir por la noche. Porque su sistema nervioso anda todo destrozado. ¿Saben ustedes cómo se cura el sistema nervioso destrozado?
voy a dar 3 pautas, porque no estoy hablando de salud, pero si usted en la noche no puede dormir, se despierta a las 4 o 5 de la mañana todos los días, ay, anda con la mansa ojera, ya después a las 3, a las 4 anda cabeceando porque a esa hora le da sueño, después llega a las 10, 11 y no se puede dormir. Duerme como a las 2 y duerme hasta como a las 4 o 5. Usted, ¿y sabe por qué viene eso? En primer lugar, porque las personas no hacen ejercicio. Están todo el día en la casa encerrados. No van a un lugar, vayan al parque, vayan a la playa, troten un poquitito, y eso va a oxigenar la piel y va a relajar el sistema nervioso. Y cuando usted llega a la casa, la pone en la almohada y se duerme inmediatamente. Que hay gente que no puede dormir solamente porque no hace ejercicio, no sale para ningún lado, no hace un ejercicio que lo haga transpirar. Usted puede decir, yo estoy haciendo el aseo por todos lados, eso no es ejercicio, es un ejercicio que usted le haga sudar la gota, ese sí. Y además el ejercicio, hay una hormona que produce felicidad, ahuyenta la tristeza, químicamente. ¿Cuál es? Cuando una persona, no, usted haga ejercicio y no me acuerdo el nombre en este momento, pero hay una hormona que le trabaja en el cerebro que va quitando la depresión, que quita la tristeza. Si usted tiene algún problema, ¿cómo Dios lo quiere ayudar? Si usted, ese es el primer punto, el ejercicio. Segundo punto, tome hierba, menta o manzanilla. Tómese una cañita. ¿Las dos juntas? ¿Las dos juntas? No, separado. Puede ser de menta o puede ser eso le relaja los nervios. Si ustedes no pueden dormir por la noche, un consejo, nada más, me estoy yendo un poquito de mi tema. Y si eso no resulta, ya con el ejercicio, con la hierba, y lo otro es que usted antes de acostarse, si no puede dormir, o está nerviosa, está tensa, está alterada, que los jugos gástricos le van a formar una úlcera, tómese una ducha con agua caliente antes de acostarse. O sea, usted hace ejercicio, da unos 15 minutos, se toma una tacita con hierba, y después hace una ducha, ya si no se duerme con eso, ya no se empieza a dormir. Darle un palo. Pero lo que les estoy mostrando, mis hermanos, que Dios nos quiere dirigir, Dios nos quiere ayudar. En este caso, la verdad del sábado fue dada a este hombre, un nativo, un indio. Pero si usted está acá, yo estoy aquí, es porque Dios lo quiere ayudar. Y lo invitamos para el próximo sábado, porque todos los sábados, para que podamos ser fieles, si no somos fieles ahora, y que seamos perfectos en conducta, en amor, en obra, en palabra, en toda nuestra vida. Que representemos realmente a Jesús. Y que tengamos amor, que el egoísmo pueda salir, porque el egoísmo es el que nos ata a esta tierra. Y aquí le voy a dar, por eso es que la iglesia de Dios son los fieles. Y aquí le voy a leer otro poquitito, que le dice, lo que son luz del mundo, así como Jesús, yo soy la luz del mundo. Dice, recuerden los miembros de iglesia que solo el hecho de tener su nombre escrito en un registro no bastará para salvarlos. Día tras día deben purificar su carácter. Dice, yo soy miembro de iglesia, estoy en los libros, estoy anotado. Pero acá dice que eso no basta, hermano. Es el carácter. Hay otra, Dios tiene una iglesia en la tierra que es su pueblo escogido, que guarda sus mandamientos. Si usted puede decir, yo soy de la iglesia bautista, soy de la iglesia católica, soy de la iglesia, pero si usted no es fiel de acuerdo a la Biblia, es pura boca. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Así que vamos a mostrar lo último para ir concluyendo. Voy a mostrarle ahora que siempre vamos a tener luchas, siempre vamos a tener obstáculos y dificultades. En el trabajo usted se va a encontrar con una persona que es atea, en su barrio se va a encontrar con una persona que no es creyente, que a lo mejor se burla y dice, te volviste fanático, loco. ¿Cómo se siente loco? Canuto, que ahora va a la iglesia, ¿no es cierto? Mira, te van a lavar el cerebro, te van a lavar el coco. Sí. Hay gente que dice así porque no entiende este camino. Ya mostramos la otra una película muy hermosa que le regalamos al profesor peregrino, que cuando partía iba con una mochila y todos le decían muévete, y él partió nomás con una mochila y hasta la esposa le dijo, no sigas por ahí, porque puede ser que el enemigo, este dragón que hace guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios, tiene fe que use a su esposo, puede ser que use a un vecino, puede ser que use a su jefe. Siempre, mis hermanos, esta ha sido una iglesia que ha perseverado en medio de la tribulación, en medio de las dificultades. Y un hermano que no tiene la agallas para decir, yo soy de Cristo,
tiene que orar mucho y ayunar mucho porque vamos a tener que pasar por pruebas difíciles. Vamos a ver un PowerPoint, para que ustedes vean, un PowerPoint más o menos de lo que se nos exige a nosotros con algo tan simple y que todos estamos metidos y que cualquiera puede hacer con nuestro hablar. Porque dice, de la abundancia del corazón, ¿qué cosa? Habla la boca. Habla la boca. Si usted habla del Colo-Colo todos los días, ¿qué es lo que tiene en su corazón? Si usted habla de la mujer desnuda todo el día, ¿qué es lo que tiene en su corazón? Si usted habla del trabajo, ay, mira que la oficina, que mira que cuánto gané, el jefe me ascendió, y tiene el trabajo en su corazón, fíjese usted, si acaso quiere saber si acaso tiene a Cristo o no lo tiene, fíjese en lo que habla. De la abundancia del corazón, habla la boca. Fíjese lo que usted habla. ¿De qué habla usted? De política ahora, con el tiempo habla de la política. Fíjese usted lo que habla, y eso es lo que tiene en su corazón. Entonces, nosotros tenemos que ver qué es lo que hay en nuestro corazón. La Biblia nos enseña nuestro cuerpo, pero dice que es una espada que parte hasta los tuétanos. En el interior una espada de 2 filos, que cuidado porque corta para todas partes. Y entonces, aquí vamos a ver un pasaje, pero un PowerPoint, donde dice acá, que es los files de la tierra, donde muestra, mis hermanos, que nosotros debemos ser, nuestro hablar debe ser honesto y cumplir lo que decimos como hombres de Dios que somos. Si es que somos, o mujeres de Dios. Y de ahí se nota qué es lo que hay en mi corazón. Y por eso que, como les dije en el principio, hay gente que ha dado hasta la vida por Dios. Porque no ha querido ofenderlo en nada. Aún en lo más pequeño no ha querido ellos desagradar a Dios. No, hay gente que dice, ¿qué me importa lo que Dios piense? Yo hago con mi vida lo que quiero. ¿Qué se mete Dios conmigo? Yo me mando solo. ¿No han escuchado personas que dicen así? Sí. Eso es nada que ver como pensaba Jesús. Dice, el Padre siempre está conmigo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. ¿Qué es lo que hace usted en su vida? Trabaja para usted, los placeres para usted, come para usted. Por eso que la gente se enferma, porque no está pensando en la gloria de Dios. Dice, si coméis o bebéis, hacerlo todo ¿para quién? Para la gloria de Dios. Si yo me como un chocolate que me va a poner típico, ¿va a estar contento Dios con eso? No, porque uno sufre con eso. Si yo tomo una Coca-Cola, ¿no es cierto?, que me da diabetes, me va a producir cáncer, ¿estará Dios contento con eso? No. Si coméis o bebéis, hacerlo todo para el gloria de Dios. Y entonces la gente no puede porque no tiene dominio propio, porque tenemos que morir a una vida pasada. Y aquí dijo, yo hago nuevas todas las cosas, y hasta tus gustos, mis hermanos, el Señor te los puede cambiar si tú lo dejas en tu vida. Yo les conté la otra vez la historia cuando yo dejé de comer carne. Yo conocí las verdades de que Dios le dio en el Edén, le dio las frutas, las verduras, las legumbres, las oleaginosas al hombre, el agua. Eso es la alimentación que Dios dejó para esta máquina humana. Y entonces, en el Edén no existía la muerte. Y Adán no se comía los corderos, Adán no se comía los cerdos, no se comía nada. Y el hombre no está hecho para comer carne. Y entonces, yo como joven, tenía 12, 13 años, yo conocí los caminos de Dios hace más de 30 años, 32 años atrás. Y como joven, dije, voy a dejar de comer carne. Voy a dejar de comer carne. Y entonces me servían, bueno, y la universidad también, me daban un plato, ¿no es cierto?, de puré con un bistec, carne mechada, no sé. Y entonces yo voy a cambiar mi vida porque esto me hace mal, porque Dios me enseñó que esto no es. Y me comía la mitad. Entonces mi compañero de la universidad se dijo, oye, no te voy a comer la mitad porque estábamos todos hambrientos, porque comíamos lo justo en el casino. Y no te vas a comer, me decían, no, ¿me la dan? Sí, cómetela. Entonces todos se me acercaban a mí a dar almuerzo para que sabían que dejar la mitad. Después pasaron 2 meses, dije, de esa mitad, ahora me voy a comer 4. Y así pasaron 2 meses más, y después la dejé, la carne. Fue un cambio gradual. Mi esposa la dejó, dijo, no voy a comer más carne, así. Y la dejó el mismo día. Porque ella, no todos somos iguales, no todos tenemos el mismo fuerza para vencer, ¿no es cierto?, los malos hábitos.
pero hay que ser paciente y vos no asegurar que se va a demorar más. Yo me demoré un poquito más. Y entonces, un día, pasaron 2 años, y llegué, en mi casa están haciendo reunión, porque también había una filial, y llegué, esperé que se fueran todos, y cuando ya se fueron toda la casa, me fui al refrigerador, y me agarré un bistec. Y dije, me voy a comer este bistec porque no hay nadie me está viendo, pero me está viendo Dios. Y yo miré, porque uno siempre mira para todas partes, pero no mira para arriba. Y entonces lo eché al sartén, le eché aceite, le eché ajito, y la cuestión empezó a freírse. Y ya dije, no hay nadie, mira para atrás. Y me lo fui a morder, y cuando le enterré los dientes, no me gustó. No me gustó. Antes me desesperaba, pero ya me gusta. Lo que Dios había hecho me había cambiado mi naturaleza con respecto a la carne. De ahora yo paso por el lado de un asado, el 18, no me da nada. Porque Dios me transforma nuestra naturaleza, mis amigos. Si ustedes quieren vencer, quieren ser mejores, quieren ser personas como Dios quiere, como Jesús, tienen que aprender a depender de Jesús completamente en su vida. Y Él va a hacer un milagro, va a ser una maravilla. Y entonces, eso es en toda área de nuestra vida. Cualquier vicio, cualquier cosa mala, cualquier mentira, cualquier odio, cualquier egoísmo que vamos a albergar en el corazón. Ah, que mira lo que me hizo. No, yo no se lo voy a perdonar nunca. Cualquier cosa en su vida que usted quiera cambiar, el Señor puede transformar el corazón más duro. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, que va a haber gente cuando Jesús venga que va a ser fiel. Y acá, dele por favor, dele. Estos son, denme más rápido, porque me dentro de esta presentación, los fieles de la tierra. Cuando Jesús venga, va a encontrar a su esposa, a su amada, a la mujer. Dele por favor, dele. Y dele nomás. Como recién leímos, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Eso, la palabra de Dios se va a cumplir ciertamente como estamos aquí vivos hoy. La palabra es verdadera. Esto no se va a cambiar. Esto quedó escrito y así va a ser para siempre. Mira, por favor. Denle nomás porque vamos a saltar alguna parte porque no pensábamos traer esto. Pero ahí habla de Noé, ¿no es cierto? Dice, un momentito, dice, pero Noé se mantuvo como una roca en medio de la tempestad. ¿Verdad? Porque Noé le decía, loco, oye, estáis construyendo un barco aquí en la tierra, ¿cómo se te ocurre? A ustedes le van a decir lo mismo. Te volviste loco. Pero no. Pero Noé se mantuvo como una roca en medio de la tempestad, rodeado por el desdén y el ridículo popular. Hay gente que no aguanta que se burlen de ellos. No aguanta una palabrita, se incendian inmediatamente. Son irritables, son rápidos. Hay gente que así reacciona rápido. ¿Saben ustedes que las personas que comen cosas estimulantes, como el alcohol, ¿no es cierto?, como el ají, como recién me dije, son gente, los que comen carne, son gente así que se enojan rápido, son sanguíneos. Los vegetarianos, ustedes saben, son más calmaditos, son más tranquilitos, ¿no es cierto? Cuenta que se tiene la presión más baja porque es un estado metabólico más lento, pero más sano. Los que tienen la presión alta, los vegetarianos tienen la presión perfecta. Y la carne animaliza, ¿no? Animaliza es lo que estoy queriendo decir, lo animaliza, le salen todas las pasiones. Así muchas personas son así también. Bueno, dice acá, dice, pero Noé se mantuvo como una roca en medio de la tempestad, rodeado por el desdén y el ridículo popular, lo que hicieron ridículo. Se distinguió por su santa integridad y por su inconmovible fidelidad. A él no le importaba que no cayera el agua. Pasaron 120 años y él perseveró. ¿Cuántos hermanos vienen una vez a 1500 reuniones y no perseveran? Hay que ser perseverante, continuar, como lo hizo Noé. Sí, por favor. Dele nomás, por favor. Yo lo voy a decir. Pásela. Bueno, ahí dice, es la fidelidad, la lealtad a Dios, el servicio amante, lo que gana la aprobación divina. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Si me amáis, guardad mi mandamiento. ¿Cómo yo muestro que amo a Dios? Bueno, obedeciéndole pues. Después dice acá, siga por favor. Siga. Porque vamos a llegar a una parte que nos afecta a todos. Ahí, ya, dele. Dele, por favor, dele. Bueno, aquí. Va a hablar del apóstol Juan. Ustedes saben que el apóstol Juan era el más joven. Dice, Juan en su adoración y amor contemplaba al Salvador hasta que la semejanza a Cristo, que es lo que nosotros queremos tener, hermanos,
y el compañerismo con Él llegaron a ser su único deseo, y en su carácter se reflejó el carácter de su maestro. Aquí no venimos a ser bautistas, ni católicos, ni testigos de Jehová, venimos a ser como Jesús, mis hermanos. Eso es lo que enseñamos. Así como el apóstol Juan. Dele, por favor. Y dele. Dice, una vez que Roma, lo que estábamos viendo recién, porque el dragón se llenó de ira contra la mujer. Una vez que Roma decidió exterminar la secta odiada, porque eso nos llaman, ustedes son secta. La gente se burla, jajaja. Siempre el pueblo de Dios lo han denominado secta. El Papa expidió una bula en que condenaba a sus miembros como herejes y los entregaba a la matanza. Porque ellos se decían que era la iglesia. Dele, por favor. Y aquí viene el motivo, mis amigos, mis hermanos, por el cual eran perseguidos. No era solamente por guardar el sábado. El motivo era su carácter, era su bondad, era su amor. Un amor que no habían visto en otra iglesia. Dice así, no se les acusaba de holgazanes, porque los perseguían. No era el motivo por el cual se les acusaba. No se les acusaba de holgazanes, ni de deshonestos, ni de desordenados. Pero se declaró que tenían una apariencia de piedad y santidad que seducía a las ovejas del verdadero rebaño. Claro, porque si ustedes lo ven consagrado, ustedes ven que su vida está de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces la gente, cuando eso se transmite en la cara, eso se transmite en los gestos, en el trato amable con aquel que le ha golpeado en la mejilla derecha, usted le pone en la izquierda. Se denota. Entonces cuando una persona dice, oye, esta persona sí que está con Jesús, yo quiero estar en tu religión, yo quiero estar ahí a tu iglesia, porque me gustaría ser como tú. Por eso, mis amigos, es que los perseguían, porque como veían en ellos una persona santa, los otros decían, yo también quiero ir a tu iglesia, y se iban todos del catolicismo. Porque es la vida la que refleja a Jesús o no la refleja. ¿Somos fieles? ¿Somos luz o no somos luz? Dele, por favor. ¿Dele? Y entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ver nuestra vida, las mentiras, lo que vemos, lo que hablamos. Vean, por favor. Porque aquí, ustedes dijeron que eran todos mentirosos, pero eso no está bien. Debemos ser personas correctas. Bueno, acá va a hablar de algunas cosas. Deben cerrar los ojos para no ver ni aprender el mal. No tenemos que ponernos, usted va a una discoteca en situaciones, ponernos situaciones que nos va a hacer tropezar el diablo. ¿Cómo voy a meter a un lugar donde anda el alcohol, qué sé yo, la gente mala? Yo voy a meter allá. Deben cerrar los ojos para no ver ni aprender el mal. Deben taparse los oídos para no recibir lo malo, ni obtener un conocimiento que mancillaría sus pensamientos y actos. Y deben guardar su lengua, vean por favor, deben guardar su lengua para no expresar comunicaciones corruptas y para que no se halle engaño en su boca. Para que no haya engaño en la boca. Ahora, no solamente nosotros, préndala por favor, no la apagues, manito, préndala por favor la luz. Nosotros no solamente podemos engañar con la boca. Usted puede decir, ¿pero cómo? Podemos engañar ocultando la información. Si usted no da en un negocio, en un trato que usted está haciendo con algún negocio, no da toda la información que sabe que lo va a perjudicar, usted está engañando. Si usted con un gesto podemos mentir, con un ademán, con un movimiento que yo haga acá, si estoy dando un sentimiento contrario al que verdaderamente corresponde, estoy engañando. ¿Y qué dicen los 144.000? En sus bocas no fue hallado engaño. Ese es el pueblo que va a esperar a Jesús. Por eso que hay 3.000, 4.000 iglesias. ¿De qué sirven, mis hermanos, si nosotros somos personas íntegras? Somos fieles. ¿De qué sirve? Somos la iglesia. Y pues si nuestra vida no acompaña, ¿de qué sirve? Nos engañamos nosotros mismos. Por eso dicen, es un pequeño resto. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús. Vosotros sois la luz del mundo. Sois la sal de la tierra. El Señor Jesús dijo, yo soy la luz. El principal, el que alumbra, ¿no es cierto?, a todos nosotros, es Cristo.
Y a Él tenemos que mirar para reflejar su gloria y iluminar a nosotros también. Pasa la siguiente, por favor. Eso es lo que decía yo, los 144.000, ustedes que quieren entrar en la mansión celestial, que quieren entrar a la Nueva Jerusalén. Ahí está, dele por favor. Dele nomás, dele nomás. En su boca no falla mentira. Pues son sin mancha delante del trono de Dios. Usted puede decir, pero yo tengo tantos defectos, ¿no es cierto? Pero mire, somos transformados de acuerdo a lo que contemplamos. Ahí hay una ley que nunca un cristiano tiene que olvidarse. Somos transformados de acuerdo a lo que contemplamos. Si usted está todo el día viendo películas de chistes, va a salir a la calle y se ha contado un chiste también. Claro, porque si usted anda con gente honesta, con gente correcta, con gente santa, ¿cómo va a ser usted? Va a ser transformado de acuerdo a lo que está contemplando, con quién es usted, en el medio en el cual está. Aunque somos una iglesia pequeña, pero si aquí está Jesucristo, usted va a ser transformado de acuerdo a cómo es Jesucristo. Y va a tener la vida eterna. Pasemos al siguiente. Dale, por favor. La falsedad. Dice ahí, vamos a mostrar acá qué es lo que es la falsedad. Para que ustedes, hoy día estamos creciendo espiritualmente. La falsedad consiste en la intención de engañar. Mediante una mirada, te le pega una mirada, ¿no es cierto?, a una dama o a un hombre o a lo que sea, le está dando un sentido contrario, está engañando aún con la mirada. Un ademán, un gesto, ¿no es cierto?, que yo hago un movimiento. Una expresión del semblante. Se puede mentir tan eficazmente como si se usaran palabras. Toda exageración intencionada, toda insinuación o palabra indirecta dicha con el fin de producir un concepto erróneo o exagerado, hasta la exposición de los hechos de manera que den una idea equivocada, todo eso es mentir. Estamos violando el mandamiento, ¿no es cierto?, que Dios nos dio acerca de lo verdadero y lo falso. Con un ademán, con una mirada, con un gesto, y con palabras para que hablar de la abundancia del corazón, habla la boca. Habla la boca. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. ¿Sabe por qué dice esto? También lo vamos a aplicar. Porque una persona, para no ser mentiroso, cuesta mucho. Cuesta mucho no mentir. ¿Sabe por qué? Voy a explicar. Porque para no mentir, mi vida tiene que ser perfecta, correcta. Porque la mentira es para salir de una falta que yo hice. ¿Sí o no? Es porque yo algo malo cometí, estoy tapándola con una mentirita para salir del problema, para salir de ese momento. Pero por eso que estos hombres morían, porque ellos no eran capaces de engañar. Aún para salvar su vida, decían la verdad. Por eso dice, el labio veraz permanecerá para siempre, porque aunque lo maten, lo torturen, lo corten, Dios lo va a resucitar y le va a dar vida eterna, porque fue justo, fue verdadero, fue como Jesús. Pero si usted ha aprendido en estos 30, 40, 50 años, 60 años que usted ha vivido, a salir de los problemas con mentiras, eso pasa a ser parte de su carácter. La mentira es del diablo. Porque se acostumbró, porque ya desde niña nunca lo pudo superar, nunca le dijo, Señor, arregla esto, porque si ya mi vida está tan chueca que tengo que ocultarla, miento aquí, miento allá, miento hasta el otro lado. Porque para ocultar mi deformidad interna que tengo. Por eso dice, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solamente por un momento. Usted va a salir del problema, claro, pero vea que se va a perder la vida eterna. Y no podemos mentir ni por cosas malas ni por cosas buenas. Para cubrir a un hermano o para no cubrirlo, tengo que ser honesto, veraz, auténtico. ¿Sí? Dele, por favor. Ni siquiera, escuchen bien, ni siquiera la existencia debiera comprarse. Ay, es que me van a matar. Mire, hay una cuestión católica, ¿no es cierto? Voy a mostrar el ejemplo que ellos ponen. Dicen así. Porque ellos dicen que es válido mentir de acuerdo a determinadas circunstancias. Entonces ellos dicen, si tú hubieras vivido en la Segunda Guerra Mundial, con los nazis, con los alemanes,
Ustedes saben que ellos no querían a los judíos, ¿no es cierto? Entonces tú eres judío. Y llegan a tu casa, tú eres judío, llegan los alemanes nazis y se empiezan a esconder. Aquí detrás de la puerta, aquí en un sótano, en el armario arriba, no sé, se empiezan a esconder. Entonces te preguntan a ti. Hay mucha gente escondida porque los van a matar. Te van a preguntar a ti, ¿dónde están? Tú en ese momento, ¿qué le vas a decir? No sé. ¿Qué vas a decir? No sé. ¿Ves? Está mintiendo. Está mintiendo, ¿se da cuenta? Entonces ellos dicen, bajo determinadas circunstancias, sí se puede mentir. Eso, bíblicamente, aunque lo maten, uno no debería mentir. ¿Por qué? Porque no está confiando en Dios. Porque a lo mejor Dios va a enviar un ángel, qué sé yo, le va a quitar las armas, no sé, los va a hacer que se caigan como hizo Jesús, yo soy, y se cayó en todo el suelo, no sé cómo ir a hacer. Pero el no mentir significa tener fe. Por eso si ustedes me dicen que aquí todos mienten, no tenemos fe. Sí, por eso le acabo de poner, ni siquiera la existencia debiera comprarse a precio de la mentira. No hay ningún motivo para mentir, ni la muerte. Por una palabra o una inclinación de la cabeza, los mártires, la gente que murió por Jesús, podrían haber negado la verdad y salvado la vida. ¿Saben por qué? Porque le decían, oye, tírate este granito de incienso, tíralo al altar de un dios pagano, y nadie se va a dar cuenta, no tiene para qué tirar un montón de incienso, tira un granito nomás y te vamos a dejar libre. Y yo dije, prefiero córtenme el cuello, quémeme como el quemado de la Edad Media, pero yo no voy a defraudar a mi Dios. Pasa la siguiente. Consintiendo en arrojar un solo grano de incienso sobre el altar del ídolo, podrían haberse salvado del potro, el cadalso y la cruz. Y ahí está mencionando tres cosas. El potro, ¿ustedes saben lo que es el potro? ¿Alguien sabe? Que lo tomaban de los caballos, 2 caballos y la persona en medio. Le ponían así y lo empezaban a tirar, ya sea de una mesa o por medio de caballo. Imagínense que vamos en el metro y alguien nos empuja y ya nos enojamos. Y ahí, miren lo que nos van a hacer. Por eso, mis hermanos, mis amigos, esto, si ustedes creen en la Biblia, los cristianos siempre van a ser pocos. Muy pocos. Pero el Señor nos llama a ser la luz del mundo, dijo el Señor Jesús. Yo soy la luz del mundo. Ahora, ¿qué es lo que hace la luz? Voy a hablar primero de un hombre que se llama Alberto Einstein. ¿Lo conocen? ¿Sabe usted qué inventó él, Alberto Einstein? ¿Ah? La luz no. La luz la inventó el Señor. Albert Einstein, sí, inventó lo que es la teoría de la relatividad. ¿No es cierto? ¿Alguien se acuerda de esa fórmula? ¿A los que fueron al colegio? Decía, ¿se acuerdan o no? Que la energía, claro, es igual a la masa, miren lo que estamos viendo, eso que estamos en una iglesia, por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no es cierto? Eso fue lo que dijo. ¿Y por qué estoy mostrando esto? Porque tiene que ver con la luz, con Jesús, aunque esto no lo crean. Porque este hombre era muy inteligente. Él fue muy cristiano. Una vez, para que ustedes vean, estaba en el colegio. Él, cuando era joven, le cuenta su experiencia, estaba en el colegio. Y se encontró con un profesor que era medio ateo, que quería demostrar a los estudiantes de que Dios no existía. Y entonces le hizo una pregunta este profesor a los alumnos de la universidad. Y le dijo, ¿creó Dios todo lo que existe? Preguntó el profe en la sala de clase. ¿Creó Dios lo que existe? Claro, dijo una estudiante. Por supuesto, Dios creó todo. Entonces el profesor le contestó lo siguiente. Dice, si Dios creó todo lo que existe, entonces Dios creó la maldad. Y de acuerdo al asunto que nos concierne, entonces Dios es maldad. Porque si Dios creó todas las cosas y hay maldad, entonces Dios es maldad, dijo el profesor. Y entonces ninguno pudo contestarle a esa pregunta. Pero se paró un jovencito que le hizo la siguiente pregunta. Le dijo, ¿usted cree que existe el frío? ¿El qué? El frío. Por supuesto, le dijo el profesor, ¿cómo no existía el frío? Y tú nunca has sentido frío, y todos los alumnos se reían. Y el alumno le dijo, bueno, el frío no existe. Porque físicamente lo que existe es el calor.
Y el frío es la ausencia de calor. Y se miden, hay experimentos basándose en el calor, no en el frío. Entonces, no existe el frío, porque el frío es la ausencia, existe el calor, que cuando no hay calor, entonces está el frío. Entonces ahí el profe quedó medio ahí pensativo. Y entonces, después le dice, el estudiante continuó: profesor, ¿existe la oscuridad? El profesor respondió: por supuesto que existe la oscuridad. El estudiante le contestó: una vez más está usted equivocado. La oscuridad no existe. No existe tampoco. La oscuridad es en realidad la ausencia de luz. Nosotros podemos estudiar la luz, pero no la oscuridad, le dijo. Podemos utilizar el prisma de Newton para separar la luz en varios colores y estudiar múltiples ondas de calor. No puede medir la oscuridad. Un simple rayo de luz puede entrar a un mundo oscuro e iluminarlo. Así que como puedes saber qué tan oscuro es un determinado espacio, se puede medir por presente. Así que la oscuridad no existe. La oscuridad es ausencia, pero ausencia de luz. El frío no existe, es la ausencia de calor. Le estaba explicando este alumno. Ahora dice, y entonces es correcto, la oscuridad es un término utilizado por el hombre para describir qué pasa cuando no hay presencia de luz. Finalmente, el joven le preguntó al profe: señor profesor, ¿existe la maldad? Ahora, dudosamente, el profesor respondió: por supuesto que existe la maldad. Como ya lo he dicho anteriormente, lo vemos todos los días. Está en la multitud de crímenes y violencia en todas partes del mundo. Estas manifestaciones no son otra cosa más que maldad, dijo el profesor. Ante esto, el estudiante le vuelve a contestar y le dice: la maldad no existe, señor profesor. ¿Cómo es? La maldad no existe. La maldad es simplemente la ausencia de Dios. Es como la oscuridad y la luz. La maldad es una palabra que el hombre ha creado para describir la ausencia de Dios. Dios no creó la maldad. La maldad no es como la fe o el amor que existen al igual que la luz y el calor. La maldad es el resultado de lo que pasa cuando el hombre no tiene presente el amor de Dios en su corazón. Es como el frío que surge cuando no hay calor, o la oscuridad cuando no hay luz. El profesor tomó su asiento y se quedó callado. Ese joven se llamaba Alberto Einstein. Albert Einstein. Y lo que vamos a ver ahora tiene que ver muy interesante.